La fe es la fuerza más poderosa del mundo. Segunda Crónicas, capítulo 20, verso 20, dice: confíen en Dios. Si lo hacen, todo saldrá bien. El pecado ampliamente difundido entre los creyentes es la incredulidad. Lo comprobé yo mismo un día cuando extraje un billete de 100 pesos y se lo mostré a la congregación y dije que ese billete sería de la persona que pasara al frente a buscarlo. ¿Sabes cuántas personas pasaron al frente? Solo una, un niño. La Biblia dice que nosotros tenemos que evaluar nuestra fe, porque Dios nos acepta por fe y solo por la fe. Romanos capítulo 1, verso 17 dice: el que es aceptado por creer en Dios. Además, la fe es indispensable para conocer a Dios. El mismo versículo, pero en otra traducción, dice: Dios se revela de fe en fe, y Dios espera una fe en continuo crecimiento. Veamos ahora qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de la fe, el tesoro más precioso que tienen los creyentes. ¿Cómo podemos aumentar y cuáles son los beneficios de la fe? En primer lugar, la fe en Dios atrae su protección. Presta atención a lo que dice el Salmo 116:6. El Señor protege ¿a quiénes? A los que tienen fe. Efesios capítulo 6, verso 16. Levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 8. Vivimos protegidos por la armadura de la fe. Entonces la fe nos protege, la fe en Dios hace que Dios nos proteja. El segundo beneficio de tener fe es que la fe atrae la bendición de Dios. Dice Lucas 1:45, el Señor te bendecirá porque creíste. La persona de fe, presta atención, la persona de fe se caracteriza porque cree que lo que está pidiendo, lo que está orando, lo va a recibir. Ora creyendo que lo que está orando y pidiendo lo va a recibir. Y luego agradece a Dios por el milagro que todavía sus ojos no han visto. De la misma manera que hizo Jesús frente a la tumba de Lázaro. Él da gracias, te agradezco, Padre, porque siempre me escucha, y todavía el milagro no había sucedido. Eso es fe, hermano. Cuando nosotros oramos creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir, y además nos atrevemos a darle gracias al Señor por un milagro que todavía no ha sucedido. Cuando tú le das gracias al Señor por un milagro que sucedió, eso es gratitud. Pero cuando te atreves a darle gracias al Señor por un milagro que todavía no sucedió, pero que estás pidiendo, eso se llama fe. Y esa es la clase de fe que agrada al Señor. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Marcos capítulo 11, verso 24, más claro todavía. Cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. Y entonces lo que pidan será suyo. No desperdiciemos tiempo haciendo oraciones incrédulas. Hermanos, tenemos que saber cómo orar. No le pidamos a Dios por un avivamiento, sino démosle gracias a Dios por el avivamiento que está llegando. Hay que cambiar la manera de orar, porque si nosotros creemos lo que estamos pidiendo, que lo que estamos pidiendo va a ser nuestro, entonces lo que pidamos va a ser nuestro. Estas son las palabras del Señor. La fe va a traer la bendición sobre tu vida. En tercer lugar, la fe en Dios atrae su confianza. La única razón
presta mucha atención. La única razón por la que Dios no nos usa más, la única razón por la que no somos de mayor utilidad para Dios en su reino, es porque no tenemos la confianza de Dios. Todo es cuestión de confianza. Dios no confía más en nosotros. Por eso no nos usa más. Por eso, hermanos, Dios no nos confía en lo más importante que tiene. Te doy un ejemplo cotidiano. ¿Quién tiene el control en una empresa familiar? El fundador de la empresa. Puede que esa persona sea anciana. Puede que esa persona esté jubilada. Pero esa persona, el fundador de la empresa, está sentada en el sillón presidencial tomando las decisiones. Todavía no confía la administración de su empresa y de su negocio a su hijo. Aunque su hijo ya es veterano, él todavía no confía. Hermanos, el padre no tiene ningún problema en compartir los dividendos de la empresa. Y vas a ver a los hijos ya adultos, veteranos, vacacionando en el Caribe, conduciendo vehículos de alta gama, viviendo como príncipes. Pero de ahí a que el padre le dé el sillón presidencial y ellos tomen la administración y las riendas del negocio es algo muy diferente. Lo mismo sucede con Dios. Dios es un Padre generoso. Nos colma de bendiciones y regalos. Nos protege, nos cuida y suple todas nuestras necesidades. Pero de ahí a que Él nos confíe su tesoro más importante, que es su obra, hay una gran diferencia. El Señor tiene que nos prueba antes de delegarnos algo de tanto valor. Él nos prueba, Él quiere estar seguro de que nosotros vamos a ser responsables, porque las cosas terrenales, aunque sean muchas, son de mucho menos valor que las cosas espirituales. La cosa más importante para Dios es su obra, es su iglesia. Le costó la vida de su hijo, a su hijo le costó la vida, así que Él tiene que estar seguro, es cuestión de confianza. Él necesita confiar. ¿Y cómo sabemos si realmente somos una persona de confianza? Bueno, contesta algunas de las siguientes preguntas y vas a encontrar la respuesta. ¿Has sido fiel en la misión, en la obra, en el ministerio que Dios te ha dado? ¿Has sido fiel? Una persona fiel es una persona en la que Dios puede contar. Yo cuento contigo. Eso es una persona fiel. ¿Has sido fiel con el ministerio, con la obra, con la misión que Dios te ha dado? ¿Eres fiel actualmente? ¿Estás sirviendo al Señor en obediencia? ¿Estás sirviendo al Señor con gratitud? Lamento decir que hay muchos creyentes que son más responsables y confiables en sus trabajos para los hijos de este mundo que en su misión como hijos de Dios. Que nadie se alarme entonces de que Dios los siga teniendo en el banco por mucho tiempo, porque son más confiables para los hijos de este mundo en sus trabajos que para la misión que Dios les ha encomendado. Banco, 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 hasta que sean confiables para el Señor. La fe en Dios gana batallas imposibles, hermanos. Un gran ejército, ¿te acuerdas de la historia de Josafat? Un gran ejército comandado por varias naciones aliadas le habían declarado la guerra al rey Josafat. ¿Y cuál fue la primera reacción del rey? Buscar a Dios. Él podía haber confiado en sus recursos porque era un hombre rico, poderoso y su ejército contaba con más de 1 millón de soldados. Él podía haber confiado en sus propios recursos, en su propio ejército, pero él en lugar de eso decidió confiar y buscar la ayuda de Dios. Convocó a toda la nación y los arengó de la siguiente manera. Dice, confíen en Dios. Segunda Crónicas 20:20. Confíen en Dios. Si lo hacen, todo saldrá bien. Entonces el rey Josafat eligió confiar en Dios. En lugar de salir a la batalla con sus propios recursos, él buscó a Dios.
Y Dios les dio la victoria. El pueblo, arengado por su rey para buscar a Dios, siguió su ejemplo, buscó al Señor y Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria a Israel porque Israel confió en Dios. Su fortaleza no era su armamento militar, no era su ejército, sino su confianza en Dios. Dios les dio la victoria solo porque ellos confiaron en Dios. Y lo mismo va a suceder contigo. ¿Cuál es la batalla más importante que estás librando en este tiempo? ¿Cuál es el problema, el gigante más grande al que estás enfrentando en este tiempo? ¿Es una adicción? ¿Es una enfermedad? ¿Es un temor? ¿Es una traición? Tú puedes enfrentar tu problema, tus gigantes de dos maneras: peleando con recursos humanos o confiando en Dios. ¿Qué vas a hacer? Josafat eligió el camino de confiar a Dios. Tú puedes enfrentar tus problemas de dos maneras: con tus propios recursos, con recursos humanos o confiando en Dios. Quiero decirte que no hay problema para el Señor que Él no pueda resolver. No hay situación, no hay problema demasiado grande. Todos son igualmente posibles de resolver por el Señor. Solo que tienes que confiar en Él. Cuanto mayor sea la dificultad, mejor la ocasión que le estarás dando al Señor para que Él se manifieste como un Dios benigno y todopoderoso. Si confías en Dios, todo va a salir bien. ¿Cuántos dicen amén? Si confías en Dios, todo va a salir bien. ¡Aleluya! En quinto lugar, la fe en Dios triunfa sobre las adversidades. Quiero decirte una cosa: los problemas van a probar tu fe. Tu fe va a ser puesta a prueba por tus problemas. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 verso 7: la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Es decir, los problemas van a probar tu fe. Te lo advierto. Las situaciones difíciles, los gigantes, las situaciones ahí van a probar tu fe. Pero no dejes que el temor se apodere de tu corazón en el momento de la prueba. Tú puedes decir como David dijo: tal vez hoy lloremos, pero mañana, la mañana siguiente, estaremos felices. Salmo 35, tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. Hermanos, los problemas van a probar tu fe, pero la falta de confianza en los momentos difíciles deshonra al Señor. Si tú quieres alegrar al Señor en los momentos difíciles, en medio de tu problema, en medio de tu enfermedad, en medio de la adicción de tus hijos, en medio del problema matrimonial, tienes que aprender a confiar en el Señor. No pelees tus batallas con recursos humanos porque no vas a ganar esa batalla. Haz como Josafat, enfrenta a tu gigante, enfrenta tus problemas confiando en Dios. Y de la misma manera que Él salió victorioso, tú saldrás victorioso en medio de esta situación. Los problemas van a probar tu fe. No dejes entonces, por el amor de Dios, que el temor se apodere de tu corazón en el momento de la prueba. Quizás hoy estés llorando, pero mañana estaremos felices. Como decía David, dice Hechos capítulo 10, verso 38. Si no confían en Él en todas las circunstancias de la vida, Dios no estará contento. No importa qué tan mal se vea la situación en tu vida. Si se lo permites y sigues confiando en el Señor, Dios abrirá puertas de bendición, porque Dios tiene la habilidad, Dios tiene la capacidad para transformar una peor experiencia en una gran bendición. ¿Cuántos pueden creerlo?
si te mantienes confiado en el Señor, si le permites a Dios obrar en tu vida, entonces la peor situación, la peor crisis de tu vida, Dios la va a transformar en una gran bendición. Solo Él espera que confíes en Él. Dios espera que confíes en Él y Él va a transformar la peor experiencia de tu vida en una gran bendición para tu vida. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Ten presente que para promocionarnos espiritualmente, Dios puede utilizar una bendición como una adversidad. Todas las circunstancias de la vida pueden ser usadas por Dios para bendecirnos. Solo espera que nosotros confiemos y tengamos fe en Él. Solo espera que nuestra mirada esté siempre puesta en el Señor. Primera de Timoteo 6:11 dice: persigue la vida sujeta a Dios junto con la fe. Acá está el secreto: la fe y la obediencia. Recuerda que las bendiciones de Dios se reciben por medio de la fe. Todas aquellas personas que se acercaron a Jesús y tenían fe, recibieron. No todas las personas que se acercaron recibieron un milagro de parte de Jesús. Solamente aquellas que tenían fe. Por eso Jesús le dijo a los ciegos: ¿qué quieren que les haga? Que recibamos la vista. ¿Y ustedes creen que yo puedo hacerlo? Sí. Entonces, conforme a la declaración y a la expectativa de ustedes, ¿qué les ha hecho? Por eso Él permanentemente decía: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe, tu fe, tu fe. No todas las personas que se acercaban a Jesús recibían milagros, solamente aquellas que tenían fe. Hermanos, sin fe no se puede recibir ninguna bendición del cielo. Que se active nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Para recibir una bendición tenemos que tener fe, pero para conservar una bendición tenemos que obedecer a Dios. Sin obediencia las bendiciones se pierden. Sin fe las bendiciones no se reciben. Pero sin obediencia las bendiciones se pierden. Siempre es el balance entre la fe y la obediencia. Por eso Timoteo dice: persigue la vida sujeta a Dios junto con la fe, obediencia y fe, y vas a tener toda la bendición de Dios sobre tu vida. Es probable que tu fe haya sido puesta a prueba. Es probable que hayas estado orando y no hayas estado recibiendo. Es probable que tu fe haya sido puesta grandemente a prueba. Y también es probable que estés a punto de desistir y de tirar la toalla. Espera. Ten confianza. Espera en el Señor. Dice la Biblia en 1 de Pedro 5:9. Manténganse firmes y sean fuertes en su fe. El Salmo 27:14. Confíen en el Señor. ¿Y qué dice? Él les ayudará. Dice Isaías capítulo 30, verso 15. Si en verdad confían en mí, manténganse en calma y quedarán a salvo. Confianza, fe. Es cierto que los problemas van a probar nuestra fe. Pero si en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles, nosotros aprendemos a confiar en el Señor, Dios nos va a ayudar de la misma manera que ayudó a Josafat. Recuerda que Dios le dio la victoria a Josafat porque ellos confiaron en Dios. No fue porque tenían un gran ejército, fue porque confiaron en Dios. Así que aprendamos a confiar en Dios en medio de nuestras circunstancias y Dios nos va a ayudar. Todo va a salir bien. Confíen en Dios, le dijo Josafat a su pueblo. Si lo hacen, todo saldrá bien. Y lo mismo nos dice Dios hoy en día. Confíen en mí, confíen en Dios. Si lo hacen, todo va a salir bien. Ahora, advierte un detalle más. Dios espera que seamos imitadores, Hebreos 6:12, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A ver, Dios espera que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron promesas.
Este recurso espiritual era usado por Moisés para lograr que su pueblo obedeciera a Dios. Recordarle al Dios de sus antepasados. Es decir, Moisés apelaba mucho al Dios de los antepasados, un recurso espiritual que nosotros no utilizamos. Él les dice al pueblo, recuerden que fue Dios quien los sacó con mano poderosa de Egipto. Recuerden que fue Dios quien los guió y los preservó en el desierto durante 40 años. Ese Dios, el Dios de nuestros antepasados, es el mismo Dios que nos va a hacer entrar a la tierra prometida. Deuteronomio, capítulo 1, verso 21. Miren, el Señor ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor en su promesa. Anota, subraya. El Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Es como si Moisés les dijera, ustedes no pueden olvidar el Dios de sus antepasados. Ustedes no pueden olvidar el Dios que los sacó de Egipto y los condujo en el desierto, porque ese mismo Dios les va a ayudar a entrar a la tierra prometida. Y nosotros no deberíamos olvidar que nuestra estirpe espiritual es poderosa. No debemos olvidar que poseemos una genealogía espiritual poderosa, hermanos. ¿De dónde venimos espiritualmente? Nuestro antepasado es Moisés, que con una vara logró que toda una nación saliera de Egipto y atravesara el Mar Rojo. ¿Quiénes son nuestros antepasados espirituales? David, que con su confianza en Dios y que con una gomera pudo derrotar a un gigante. ¿Quiénes son nuestros antepasados? Elías, que hizo caer fuego del cielo y volvió a una nación de la idolatría. Es decir, no podemos olvidar de dónde venimos, hermanos. No podemos olvidar. ¿Y qué decir de los primeros apóstoles? Ellos no empuñaron nunca un arma. La primera iglesia, los primeros apóstoles, los primeros discípulos no empuñaron un arma. Sin embargo, el Sanedrín, los líderes religiosos, los gobernantes temblaban ante la autoridad que ellos tenían. ¿Y qué decir de la iglesia primitiva, hermanos? La iglesia primitiva se expandió, se extendió, llevaron el evangelio hasta lo último de la tierra sin ningún recurso más que recursos espirituales, hermanos. ¿Cuándo lo vamos a entender? Oración, ayuno, adoración, fe. Así hizo la iglesia primitiva. Esa es nuestra estirpe, ese es nuestro ADN, de ahí volvemos, de ahí venimos, hermanos. No podemos olvidar el Dios de nuestro antepasado, no podemos olvidar las proezas espirituales que hicieron estos grandes hombres de Dios que son nuestros antepasados. Y nosotros tenemos lo mismo. El Dios de Moisés, el Dios de Elías, el Dios de Pablo, el Dios de Pedro es nuestro Dios. Y lo que ellos hicieron, nosotros lo podemos hacer si tan solamente aprendemos a confiar en nuestro Señor. Dale gloria a nuestro Dios, dale gloria. La presente crisis no es tu final. ¿Cuántos reciben esta palabra? La presente crisis no es tu final y tampoco durará para siempre. Pasará. El problema, la circunstancia, la soledad por la que estás atravesando, pasará. No es tu final. Quizás estés pasando un tiempo de prueba como nunca has pasado. Quizás estés en medio de una situación donde no hay esperanza, donde los problemas están más allá de tu capacidad para resolverlos. Quizás no ves futuro, tu fe está débil y lo único en que piensas es en huir. Probablemente creas que este es tu destino, pero no lo es, hermano. Dios sigue estando al control. Aunque tu vida penda de un hilo, si aprendes a confiar en el Señor y la fe es lo único que te queda, entonces Dios va a convertir tu peor experiencia en una gran bendición. ¿Cuánto puede creerlo? Dios puede hacer todo, hermano. Dios tiene la capacidad para transformar una maldición en una bendición. Dios tiene la capacidad, la habilidad para transformar la peor experiencia de nuestra vida en una gran bendición. Y esto es lo que va a suceder. Recuerda, hermano, que el tiempo más oscuro es la que precede a la aurora de la mañana. Que después de una gran tormenta sale el sol brillante. Y esto es lo que declaro sobre tu vida. Que después de esta gran tormenta, si tu vida
Permanece en obediencia y en fe. Si realmente te estás anclado a la roca de los cielos por medio de la fe, entonces la peor experiencia de tu vida se va a convertir en una gran bendición. El sol volverá a brillar. Tu crisis no será tu final. En el nombre de Jesús, aprende a confiar en el Señor. Si confían en Dios, todo va a salir bien. ¿Cuántos pueden creerlo? Hermanos, quiero bendecirlo. Que la gracia del Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Que no falte la fe en sus corazones, porque todo se resume en una sola cosa: fe y obediencia. Que tu fe te ancle al cielo, que tu confianza en Él te lleve por caminos que nunca has transitado. Que el Dios de Abraham, que el Dios de Moisés, que el Dios de Jacob, de Isaac y de Jacob, que el Dios de Pablo, de Elías, de Pedro, el Dios de nuestros antepasados abra caminos delante tuyo, y que la fe que ellos tuvieron tú puedas tenerla, la confianza que ellos tuvieron para ver a Dios obrando en sus vidas las puedas tener, para que tus ojos también puedan ver las maravillas de Dios a lo largo de tu camino. Los bendigo, que tengan una hermosa semana en el Señor. Bendiciones de parte del Señor. Amén.